un evento que venimos sosteniendo desde hace muchos años, también por lo menos desde que los eventos satélites han sido promovidos en los espacios de la CND. Este evento también está digamos, apoyado, coorganizado en realidad con la Fundación Osvaldo Cruz, la Fiocruz de Brasil, con Iniciativa Negra, también una organización brasileña, con la Plataforma Brasilera de Políticas de Drogas, con la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos, REDUC, con ACEID, la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, con el IDPC, el International Drug Policy Consortium, con Harm Reduction International y con la International Indigenous Drug Policy Alliance, una red bastante nueva que hoy también nos va a acompañar en el evento que estamos compartiendo. La idea es, dado el corto tiempo que tenemos, que nuestros tres panelistas puedan hacer una breve presentación. Y bueno, no tenemos tantos espacios de intercambio entre gobierno, sociedad civil en el marco de la CND sobre estos temas que atraviesan, así que bueno, la idea es que si nos queda un ratito podamos también dialogar un poquito entre todos y todas nosotros y nosotras. Así que doy paso a la primera presentación. Nos acompaña Vicky Darrayú, que es la coordinadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión y Políticas de Salud de la Universidad de Lanús, y es diplomada en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE. El CELS es una organización que tiene una historia muy larga bueno, y fundamental en el trabajo en el campo de los derechos humanos en Argentina, y, bueno, y se ha involucrado en el campo de las políticas de drogas ya hace mucho tiempo, lo que ha dado también impulso y ha promovido la participación de todo el movimiento de derechos humanos en este campo. Así que, Vicky, si estás lista, y disculpen si hay algo que no puedo seguir a la distancia, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Perfecto, gracias Pablo por la presentación y desde ya muchísimas gracias a Intercambios, a Pablo y a Carolina por la organización de este espacio y por la invitación al CELS, y es un gusto saludar a todos y todas en este espacio. Sobre el escenario de Argentina, me parece relevante mencionar brevemente la persistencia de un abordaje estatal sobre el problema de las drogas que produce afectaciones en términos de derechos humanos y ha evidenciado la incapacidad para afrontar los problemas de la criminalidad, la violencia y los consumos. Después destacar la emergencia de escenarios más críticos de escalada de violencia vinculada a la diversificación criminal, que si bien tiene ya varios años en la Argentina, evidenciaron expresiones más graves en las últimas semanas. Y por último, hacer un señalamiento sobre el posicionamiento y las intervenciones de las nuevas autoridades de gobierno en el país. En relación con el primer punto, en Argentina podemos decir que no ha habido cambios en el enfoque de la intervención de las políticas de drogas. Sí hay una excepción que es muy importante, que es la sanción de la ley de cannabis medicinal que se produjo en el 2017 y la posterior resolución del año 2022, que lo que permitió es que bajo la prescripción médica y mediante un registro habilitaba el cultivo controlado, personal y solidario del cannabis. Ahora, también es importante remarcar que este fue un logro en el cual la sociedad civil tuvo un papel fundamental y que hoy podría esta regulación estar en peligro tal como existe en la actualidad, según algunos anuncios de funcionarios de gobiernos actuales. Ahora, volviendo entonces a este escenario argentino y salvo esta excepción, podemos decir que la respuesta estatal está centralmente orientada a reforzar el policiamiento en barrios populares, en la detención de personas por tenencia para consumo y el encarcelamiento de quienes cumplen funciones menores en el comercio de drogas. Todas estas intervenciones se producen con un sesgo racista y de clase. En el año 2009, la Corte Suprema de Argentina declaró en el fallo Arriola que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada y por eso protegida por la Constitución Nacional. Pero desde 2009 hasta acá no hubo
cambios en la ley de drogas y la persecución de esta conducta es utilizada por las policías de todo el país como una herramienta para el supuesto control del narcotráfico, pero que se ejecuta como una práctica de control desmedido y abusivo sobre colectivos específicos de la población. Por su parte, el sistema judicial está centralmente orientado en la persecución de los delitos de comercialización en pequeñas cantidades y en el microtráfico. La detención y encarcelamiento no produce efectos sobre el mercado delictivo de drogas ni sobre los consumos, pero implica graves afectaciones a las personas que ya sufren vulneraciones sociales. Una parte importante de las personas involucradas en los mercados de drogas han sido excluidas del mercado de trabajo formal debido a propio achicamiento del mercado laboral y a factores sociales y económicos. Para ganarse la vida, entonces, muchas personas están obligadas a entrar en economías informales, incluidas economías ilegales, como las relacionadas al mercado de drogas. Las condiciones de empobrecimiento que sufre Argentina desde hace muchos años, marcadas además por la pandemia provocada por el virus del COVID-19 y profundizada por la crisis económica de los últimos años, sumó a muchos jóvenes y a familias a involucrarse en tareas vinculadas a la venta y tráfico de drogas. Ahora, las políticas de encarcelamiento con penas desproporcionadas para los delitos menores empeora además las condiciones de encierro en el país. En Argentina, el sistema carcelario está colapsado. El establecimiento del sistema penitenciario federal no tiene más plazas de alojamiento. En el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires alberga el doble de las personas para las cuales tiene capacidad. Las comisarías y las alcaldías de la ciudad de Buenos Aires funcionan como pequeñas cárceles que están superpobladas y que no están preparadas para eso, ni cuentan con personal capacitado para eso. En la Argentina, la población privada de la libertad creció un 233% en los últimos 20 años. Y cuando hablamos del delito de drogas, el crecimiento es del 388%. Y el 60% de la población privada de la libertad por drogas no tiene una condena. El encierro bajo estas características tiene afectaciones diferenciales, y tal es el caso de las mujeres, quienes además presentan graves condiciones para la vida de sus hijos y los entornos familiares, y también para las personas trans, para quienes se intensifican las violaciones de derechos y discriminaciones que sufren ya habitualmente. La sobrepoblación además dificulta el gobierno de la cárcel. Allí se detectan lógicas delictivas y de corrupción, y en ocasiones es desde las propias unidades penitenciarias que se digitan acciones delictivas y hechos de violencia que ocurren extramuros. En estos años también, y como consecuencia de la falta de efectividad de estas políticas, se propagaron bandas criminales y se consolidaron fenómenos de circulación de la violencia vinculada al comercio de drogas, que cuentan con el involucramiento, sí, de las burocracias penitenciarias, policiales, políticas y judiciales. La ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, presenta el escenario más grave. Allí se desarrollaron diversas bandas abocadas a la distribución del consumo local de sustancias y además al tráfico internacional, centralmente por la hidrovía que conecta los ríos Paraguay y Paraná con el Océano Atlántico. El análisis de las tasas de homicidios de Argentina evidencia la concentración de nudos de violencia en lugares puntuales. La ciudad de Rosario presenta las tasas de homicidios más altas del país, que se concentran puntualmente en los barrios más empobrecidos. Mientras que la tasa de Argentina ha tenido una reducción de forma sostenida desde el año 2014, en la provincia de Santa Fe el indicador se mantiene alto, desde hace al menos 10 años, duplicando la media nacional, y en el caso de la ciudad de Rosario, casi quintuplicando la media nacional. El Departamento Judicial de Rosario muestran datos que dicen que el 72% de los homicidios que allí tuvieron lugar en el año 22 se relacionan con actividades de criminalidad organizada o mercados ilegales. Es importante remarcar que también en la ciudad de Rosario aumentó el porcentaje de homicidios realizados con armas de fuego. En el 2022 representaban 9 de cada 10. En el resto del país, los homicidios con armas de fuego representan el 50%. El desvío de armas estatales explica, en parte, el abastecimiento que logran las bandas criminales. En Rosario se registran dinámicas de diversificación criminal, como el sicariato, y de dinámicas extorsivas, como las balaceras, y episodios de violencia extrema que también se producen en el centro de la ciudad, como ataques a entidades públicas y amenazas a funcionarios de gobierno. Muchos de estos hechos son dirigidos desde unidades penitenciarias. Y desde comienzo de este año,
con el anuncio del endurecimiento de medidas de seguridad penitenciaria, donde cumplen condenas líderes de bandas criminales, se desplegaron diversas amenazas que, entre otras, fueron dirigidas al propio gobernador de la provincia. Además, en los últimos días tuvieron lugar 4 asesinatos dirigidos a trabajadores, elegidos, digamos, sin una razón particular, pero con el propósito de dar un claro mensaje a las autoridades de gobierno. Estas acciones cambiaron los sentidos de la violencia y también el humor social. Rosario se paralizó. Hubo paros en el transporte, suspensión de las clases en las escuelas, y el movimiento feminista decidió interrumpir la histórica y concurrida marcha del 8 de marzo. Estas reacciones dan cuenta de una clara limitación en el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía. Ante un escenario de gravedad extrema, pero que lleva más de 10 años mostrando serias alarmas, las autoridades de gobierno nacional y provinciales anunciaron una serie de medidas. Entre ellas, algunas que se mencionaron son imprescindibles, como perseguir el lavado de dinero, generar controles sobre la circulación de armas de fuego, evitar desvíos al mercado ilegal y desarrollar políticas sociales destinadas para que los jóvenes permitan vislumbrar un proyecto de vida alternativo a la criminalidad. Pero activar políticas en este sentido es lo opuesto a las principales acciones que el gobierno nacional implementó desde que llegó al poder. Proponen un mercado que se autorregula con un horizonte de dolarización. Se presenta una defensa absoluta a la intervención policial sin poner en el centro de las responsabilidades a las tramas de corrupción y complicidad de las policías y servicios penitenciarios. Y se están limitando al máximo los recursos de políticas sociales y se están desfinanciando los sistemas de educación y de salud. Además, la gestión de seguridad a nivel nacional vuelve a utilizar la analogía de la guerra contra el narcotráfico, y así consolida el modelo prohibicionista. Sobre la gestión de la cárcel, se desarrollan estrategias comunicacionales del estilo del gobierno de Bukele, que tuvieron ya resultados tremendamente contraproducentes porque escalaron los niveles de violencia. El día de ayer, autoridades nacionales anunciaron la presentación de un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y habilitar a integrantes de las Fuerzas Armadas a combatir conflictos y situaciones que sean consideradas actos de terrorismo. Sumado a esto, ya se habían anunciado una conformación de un comité de crisis para que las Fuerzas Armadas también tomen intervención a partir de hechos de violencia acontecidos en la ciudad de Rosario. Vemos con mucha preocupación estas medidas, porque es necesario recordar que las fuerzas militares no son entrenadas para combatir un enemigo y no para desorganizar un negocio ilegal. Por otra parte, sí es importante observar que la experiencia de los países que aplicaron estas acciones muestran un incremento de los niveles de la violencia, la corrupción, y que además derivaron en gravísimos hechos de violación a los derechos humanos. Además de esto, no hay casos en la región que muestren capacidad de estas acciones para incidir en el problema que intentan resolver. Y además evidencian lo complejo que resulta desescalar este tipo de respuestas punitivas. La crisis actual sí exige una estrategia de seguridad que reafirme la autoridad estatal y desarme las capacidades delictivas de las bandas. Los controles penitenciarios y la coordinación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales son necesarios. La crisis que atraviesa Rosario nos convoca a exigir a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial que se activen, que sean parte de la solución del problema. Y nos convoca también a exigir que la salida no nos conduzca a una crisis de mayor violencia provocada, no por la inacción del gobierno, sino por una propia decisión de las autoridades estatales. Muchas gracias. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. La verdad que el panorama que describís, sumado a lo que todas saben que estamos viviendo en nuestro país, no es muy alentador, pero lo que estás también describiendo en materia de drogas es aplicable y es pensable en los distintos países de la región de bueno, de Latinoamérica, ¿no? En algunos, bueno, con el desarrollo que todos y todas conocemos y en otros, como el caso de Argentina, yendo en esa dirección, la verdad que es muy preocupante. Muchas gracias y continuamos entonces con Diego Andrés Lugos Vivas, que nos va a traer, bueno, otra problemática
muy importante que tenemos en la región. Ustedes saben que Latinoamérica es considerado una región productora de sustancias consideradas ilegales, donde, bueno, sabemos también que ya no es así, sin embargo, seguimos portando el estigma y las quizás eh, medidas más punitivas que se están dando en esta materia son aplicadas sobre ciertas poblaciones en particular. Así que, Diego, te agradecemos muchísimo que puedas estar acá. Celebramos muy fervientemente en la constitución de esta nueva red que nuclea a esta población tan dispar y diversa, pero con problemáticas similares en distintos lugares del mundo. Así que bienvenida esta nueva red que nos acompaña en esta ocasión en Viena. Y bueno, te escuchamos para que puedas ayudarnos a entender cuáles son los conflictos que tienen estas poblaciones en particular. Diego, cuando quieras. Perfecto. ¿Tú me recuerdas cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo? Si querés, lo voy haciendo, son 8 minutos como máximo. Ahí, Perfecto. Listo. Ah, bueno, acá la diapositiva creo que no se ve muy bien. Ahorita Humberto me imagino que está resolviendo eso. Lo voy a leer. El nombre de la presentación es Conflictos ambientales y corporales ante las crisis. Crisis, entre comillas, por las drogas. ¿A la vista de quién? Solamente en inglés, Environmental and Bodily Conflicts in the Face of Drug Crisis, Conflicts in Whose Side. Voy a arrancar leyendo un párrafo, una serie de párrafos que nos contextualizan un poco en el problema. Y ya luego continúo con la presentación, que entiendo pues es bastante específica. El 28 de septiembre de 1998, 3 aviones y 4 helicópteros de la Policía Nacional fumigaron varias parcelas de la región del Caquetá, entre ellas la propiedad familiar de Janet Valderrama, ubicada en este departamento del sur de Colombia, puerta de entrada hacia la región amazónica, quien fue alcanzada por el herbicida y tenía 4 meses de embarazo en el momento del incidente. Después de la fumigación recibió los primeros auxilios de la promotora de salud de la vereda, quien la bañó con agua y jabón y ordenó que fuera enviada a la ciudad de Florencia para recibir atención médica profesional. El 30 de septiembre fue internada en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, presentando manchas en la piel, dificultad para respirar y caminar e intensos dolores óseos y musculares, entre otros síntomas. Se le practicó un legrado uterino porque tuvo un aborto incompleto. Su estado de salud se deterioró progresivamente y fue necesario que acudiera a urgencias a principios de marzo de 1999. Janet fallece el 23 de marzo de 1999 con un diagnóstico de insuficiencia orgánica multisistémica, shock séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía adquirida, neumonía nosocomial, síndrome neurológico piramidal y extrapiramidal, enfermedad autoinmune y granulomatosis de Becker. El segundo caso, el de Doris Janet Alape, entre el 15 de abril y 30 de mayo de 1999, la policía antinarcótico realizó una fumigación masiva con glifosato. El viento distribuye el químico sobre cultivos, fuentes hídricas, animales y viviendas, contaminando la bocatoma del acueducto, enfermando a personas y animales y dañando los cultivos. Al menos 26 personas ingirieron el pesticida en el agua y varias mujeres perdieron sus embarazos. Doris se vio afectada por la fumigación y estando en embarazo en el momento del incidente, tras varios días con graves signos de intoxicación, dio a luz con 28 semanas de gestación y su hijo muere el 1 de junio de 1999. ¿Por qué leo estos dos casos? Bueno, eso es, digamos, una realidad, por lo menos en mi caso, pues, para mí que vengo de un departamento como el departamento del Cauca, donde eso se nos vuelve, digamos, parte del paisaje, esta situación. Pero ¿por qué leo estos dos casos? Estos dos casos se vuelven insignia no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque representan los primeros dos casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara como admisibles por posibles violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el impacto que tiene el glifosato en los cuerpos de las personas. Y me interesan estos dos casos porque es particularmente sobre mujeres. Esa es, digamos, un poco si quieres, continuamos en la próxima diapositiva. Digamos, la orientación de esta presentación. Porque si bien Colombia digamos que para los que saben de estos temas en América Latina, Colombia se vuelve
se ha convertido en un país cuya academia ha estudiado mucho los temas del conflicto y las drogas al ser el productor número uno, cultivador número uno de coca y productor de cocaína en el mundo. Hay unos vacíos muy grandes. Uno de ellos tiene que ver con la violencia mm, sistémica de género, una violencia racializada, que no es solamente una violencia contra mujeres, es una violencia contra cuerpos, contra cuerpas, de colectivos y colectivas, de mujeres, población, particularmente población trans, población LGBTI, digamos, población a la que yo represento al ser parte también de esta comunidad. ¿Y qué es lo que me interesa, digamos, en esta presentación? Tratar de llamar la atención frente a estos dos fenómenos. El fenómeno de la violencia ambiental, por una parte, pero el fenómeno de una violencia ambiental que también es violencia corporal. Tendemos también a mirar el medio ambiente allá. Acá están los ríos, el medio ambiente, el ecosistema, y los cuerpos hacen parte del medio ambiente, son el medio ambiente y hablan como el medio ambiente. Eh, yo soy una persona que por mi, digamos, por mi vinculación con el movimiento social en Colombia, que no es solamente vinculación con el movimiento campesino e indígena, sino también especialmente y particularmente con dos tipos de movimiento, el movimiento LGBTI, pero sobre todo el trabajo con trabajadoras sexuales trans. Y planteo, digamos, dos cosas para poner un poco en panorama la discusión, que es un poco una reflexión que he planteado para ustedes. Para entender un poco el tema de la violencia de género y para entender un poco la dimensión del género en esta discusión que aún en Colombia es una discusión muy quedada. La primera es la experiencia que tengo yo trabajando con colectivas trans, de trabajadoras sexuales trans en Colombia, y hay algo que nos llama mucho la atención cuando analizamos el desplazamiento de trabajadoras sexuales o de población trans que termina trabajando principalmente como trabajadoras sexuales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando analizamos los cuatro, digamos, los cuatro grandes grupos raciales, trabajadoras sexuales trans, desplazadas blancas, mestizas, campesinas mestizas, indígenas y afrocolombianas que llegan a la ciudad de Cali. Cuando analizamos por vinculación étnico-racial estos cuatro grandes grupos, nos damos cuenta y es muy, digamos, paradójico entender cómo la población trans, de mujeres trans que llega siendo población indígena termina en un 100% en habitabilidad de calle. Y no solamente eso, de los cuatro grandes grupos raciales o étnicos que tenemos, es interesante, es paradójico y es dramático ver cómo la población trans desplazada indígena no solamente termina en habitabilidad de calle, el 100% de quienes llegan, de las que tenemos registro, llegan y terminan en habitabilidad de calle, sino que además tienen una combinación más amplia y más invasiva de sustancias que a diario usan en el ejercicio de sus múltiples actividades y pasa particularmente con ellas. Ese es un primer caso que nos tiene que poner un poco la discusión en cómo abordar los temas de género y cómo abordar los temas del cuerpo alrededor de la discusión de drogas en un país como Colombia. El segundo caso, que no creo que pueda discutir porque creo que ya solamente me queda un minuto, lo dejo si lo puedo abordar al final. Yo creo que podemos seguir con la próxima diapositiva. Es tratar un poco de entender los conflictos ambientales y los conflictos alrededor del cuerpo desde una perspectiva en ecología política, feminista y decolonial. La expansión de cultivos ilícitos en zonas la expansión de cultivos de uso ilícito en zonas de cultivos lícitos bajo presencia de grupos étnicos crea un proceso de cercamiento, crea un proceso de cercamiento de tierras, pero también crea una trampa ambiental circular. Primero porque las poblaciones que hacen parte de las comunidades que cultivan particularmente coca y marihuana, es evidente que ellas hacen parte de un proceso donde hay un uso intensivo de pesticidas. En un segundo proceso, hacen parte de un proceso de transformación donde el uso de químicos es altamente tóxico, no solamente para el medio ambiente, sino para quienes trabajan en esas actividades. Y finalmente porque la interdicción, vista la interdicción como el control que adquiere el Estado o que asume el Estado para tratar de controlar tanto la densidad como el crecimiento de cultivos como coca y marihuana, plantean una serie de usos tóxicos
de diferentes sustancias. Pero se vuelve circular en la medida en que la población la población que usa esas mismas sustancias termina siendo afectada por ellas. Entonces, se genera una trampa ambiental circular que yo considero que sigue muy poco, y podemos seguir con la siguiente diapositiva. Termina siendo muy poco abordada, porque esos tres escenarios nos llevan a lo siguiente: una violencia medioambiental perpetuada como violencia estructural debido al abandono y vulnerabilidad de grupos LGBTIQA indígenas, afrodescendientes, mujeres, mayores y niñez; una fumigación con glifosato y combinación cada vez más tóxica de pesticidas y herbicidas para cultivos lícitos. Cuando hablamos de la regulación, ahorita hay un discurso tremendo de la regulación, la legalización, pero cuando analizamos qué actividad termina siendo más tóxica, claramente las actividades vinculadas con la transición a los cultivos lícitos son tremendamente más tóxicas, frente a todos los datos que hemos recogido. Impactos a la salud, especialmente en las mujeres, debido al contacto diario con sustancias tóxicas. Es algo que estamos encontrando en los procesos de transición. Cuando se hace la transición de lo ilícito a lo legal, el contacto diario con sustancias tóxicas, particularmente con pesticidas, impacta de una manera mucho más fuerte a quienes asumen un trabajo diario en el trabajo doméstico, que particularmente son las mujeres en el campo. Hay una violencia que muy poco se estudia, que es debido al fracaso de las políticas de sustitución voluntaria. Venimos en Colombia de un desastre que se conoce como la política nacional, que fue el programa bandera del gobierno anterior, del gobierno de Juan Manuel Santos, la Política Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS, el Plan Nacional Voluntario de Sustitución de Cultivos, un total fracaso en todos sentidos, imponiendo líneas productivas que las comunidades no manejaban, forzando a las comunidades a hacer una transición hacia monocultivos que no manejan, pero además forzando una transición y dejándolas luego abandonadas en el camino. No solamente se fuerza a obligar a las comunidades a cambiar a líneas productivas que no manejan, sino que cuando extraen la planta, inteligentemente el Estado extrae la planta y luego los deja sin recursos, a mitad de la calle, sin nada. Por lo tanto, hay una violencia ambiental debido al fracaso de políticas de sustitución voluntaria. Por eso, cuando aquí en el CND he discutido mucho, yo creo que nos llenamos mucho la boca como decimos en Colombia, de babas, hablando de la regulación, la legalización, pero hay muchas cosas en juego que realmente ponen las comunidades frente a medidas de este tipo, por los fracasos que ya sabemos cómo han operado. Y Diego, finalmente, eso. es pensar actividades altamente tóxicas fuera de un marco regulatorio formal, lo que implica analizar los nuevos conflictos ambientales en actividades que no hacen parte de la coca o de la cocaína o la marihuana, pero que se mueven alrededor de estas industrias, como la minería ilegal. Todos esos son violencias medioambientales, que tendríamos que tener en cuenta para poder analizar este fenómeno de una manera un poco más estructurada. Y con eso termino. Bien, muchísimas gracias, Diego, por tu presentación súper interesante, y trayendo también todos los atravesamientos que tiene, ¿no?, el pensar en las políticas de drogas. Agradecemos la presencia también y el interés del gobierno de Brasil de estar presente en la sala, y tengo la posibilidad de ver en camarita a Nara. Gracias, Nara, por acompañarnos, y nos parece fundamental poder tener ahí, bueno, estos espacios para poder, ¿no?, profundizar este diálogo entre gobiernos y sociedad civil. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias, Diego, por tu excelente presentación. Vamos ahora entonces a escuchar a Francisco Kiko Neto, de la Fiocruz. Kiko es psicólogo con una maestría en salud pública por la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fiocruz. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Programa Institucional sobre Políticas de Drogas, Derechos Humanos y Salud Mental de la Presidencia de Fiocruz, y a su vez es el secretario de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos, también coorganizador de este evento. Y aparte agradezco acá públicamente a Kiko por haberme ofrecido alojarme en el departamento que ha alquilado en su estancia en Viena para facilitar mi estadía ahí. Así que, Kiko,
cuando quieras, bueno, va a presentarnos. Si hay algún tema de dificultades con el entendimiento del portugués, les pido que nos avisen. Hay varios de nosotros y nosotras que creemos que hablamos portugués por haber ido alguna vez de vacaciones a Brasil, pero podemos ayudar con eso, ¿está bien? Bueno, Kiko, cuando quieras. Bueno, perfecto, Pablo. Muchas gracias por la aviso que mi portuñol a veces funciona, a veces no. Voy a intentar mi mejor. Pero primeramente agradecer a usted Intercambios por facilitar promover este encuentro. Creo que es muy importante esta charla regional que estamos teniendo acá en varios momentos. Bueno, con Argentina, con Colombia y saudar esta red nueva que está se creando de política de droga y justicia ambiental. Creo que esta intersección es muy importante. También la discusión que me parece hasta poco tiempo no era posible sobre la cuestión de regulación no solamente de marihuana, pero para nosotros acá en América Latina, de la cocaína y toda la complejidad que se implica, porque es un tema que pues, creo que es un espacio importante. Todas las organizaciones que están ahí promoviendo este encontro, a Iniciativa Negra, Plataforma Brasileira, a CEID, REDUC, a IDPC, Harm Reduction International, e agradecer muito a presença da Nara aqui, a nossa diretora da Secretaria Nacional de Política de Drogas do Ministério da Justiça do Brasil. É uma alegria poder estar nesse espaço aqui junto com ela e poder ter essa oportunidade. Bueno, Portugal, vou ver a Portugal. Creo que es importante un poco traer el contexto que pasa en el Brasil en este momento, después de algunos periodos muy difíciles que vivimos ahí. La política de reducción de daños y riesgos en Brasil tiene un marco importante en 1939, que cuando tenía un producto de la ciudad de Santos, de troca de las seringas, el Syringe Exchange Program. De ahí en adelante hay varios momentos interesantes. En 94, varios proyectos de reducción de daños se pasan en diferentes ciudades de Brasil. 2001 tenemos una ley nacional de reforma psiquiátrica, que es un marco muy importante para el cuidado de libertad, que tiene todo el proceso de la lucha antimanicomial, que está ahí presente. Después de eso, los años siguientes, con el gobierno Lula, después de Dilma, hay un proceso de creación de una red nacional de atención psicosocial, que es muy importante, y creo que es importante marcar como el Sistema Único de Salud de Brasil, que es un marco muy importante de la situación brasileña. Ha resistido a este pasado de 6 años y medio de terror que pasamos ahí. Ahora estamos tentando empezar con todos los parceros que están en el gobierno, en la sociedad civil. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, ahora tenemos en este momento nuevos desafíos, oportunidades y contradicciones, claro, pasando en Brasil. Creo que para nosotros de Fiocruz, estoy acá como Fiocruz y también como REDUC, la Red Brasileña de Reducción de Daños. Como Fiocruz, creo que es importante en este diálogo con la dimensión del gobierno, ejecutivo, legislativo, judiciario y también con la sociedad civil, también con toda esta perspectiva de pesquisa, de formación, de educación, de incidencia en políticas públicas. Creo que el marco acá es que tiene movimientos interesantes. Esto, la declaración del gobierno de Colombia, que se pasó con 60 países asignados, es muy importante. Creo que es un marco muy relevante para nosotros, para que tenemos una clareza de esta ruptura que tenemos con el discurso prontamente prohibicionista, que hasta mucho tiempo fue la única forma de pensar como un drug free world, un mundo libre de drogas. Sabemos que esto no es posible, y no se trata de eso. Como esto produce varios daños que son correlativos a esta forma de pensar. Para nosotros es muy importante que pensamos en esta política de drogas que puede ser accesible, responsable, baseado en derechos humanos, con su evidencia claramente, justicia social y promoción de la salud. Bueno, yo voy a encerrar acá. No sé, Pablo, si tengo para que más otra persona possa me intervir.
que puede ser interesante, no sé si es posible, pero para ahora es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kiko. Bueno, también planteando ahí situaciones bueno, tan claras que vive Brasil y que también están presentes en toda la región. Agradezco muchísimo que nos quedan. Nosotros tenemos formalmente hasta las 9 de ustedes, hasta las 6 nuestras, pero como no hay otro evento satélite y hay muchas cosas otras aburridas, podemos tomarnos unos 5 minutos más del tiempo previsto. Así que yo abriría a preguntas, comentarios, ¿sí? Lo que vamos a pedir es que sean lo más breve posibles e incluso a quienes están ahí presentes en la sala, si yo no veo a quien está pidiendo la palabra, que me ayuden con eso también, ¿sí? Pero abro a preguntas, comentarios, tanto de personas que están en la mesa como panelistas, como del resto de los y las asistentes que están en sala. Especialmente si quieren agregar algo sobre el panorama regional, si quieren hacer alguna pregunta a nuestros panelistas sobre lo que expusieron, e incluso los panelistas entre nosotros que no habíamos tenido oportunidad de conocer nuestras presentaciones anteriormente, ¿no? Dale, Juan, te veo. Sí, se me ocurre, por ejemplo, ayer justamente estaba hablando con colegas sobre el momento que vivimos en Latinoamérica, donde al menos, o sea, Francisco, por ejemplo, acaba de mencionar esta declaración que fue firmada por 60 países, liderada por Colombia, es un momento de repensar y posibilidades. Y yo preguntaba a mis colegas y la respuesta fue incompleta y me encantaría escuchar al panel cómo nos preparamos para cuando, porque ya ustedes han tenido muchas experiencias de este tipo, cómo nos preparamos para cuando el péndulo se mueva hacia otra dirección, cómo somos menos reactivos y más previsoras para cuando las posibilidades políticas se acorten y se achiquen. ¿Qué podemos hacer para ser más resilientes? Muy interesante, Juan, y a pesar de ser tan joven, muy pertinente tu pregunta, porque es algo que vivimos aquellos que somos un poquito más viejos. Sí, ¿quién quería contestar? Tessa, ¿querías agregar algo, Tessa, o hacer una respuesta a eso? Sí. Una pregunta también, no sé si ahora o después. Creo que puede ser ahora y después nosotros hablamos un poquito más, cada uno, ¿sí? Dale. ¿Puede ser ahora? Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Por un lado, son terribles las noticias, por otro, nos acalienta el corazón saber que Brasil no está solo en tantas de estas luchas. Entonces, mi pregunta es respecto de instituciones privadoras de libertad en Colombia, en Argentina. ¿Cómo podemos pensar la organización la organización transnacional o transamericana de esas instituciones? Sabemos que en Brasil esta intenta de Senado de criminalizar cualquier porte de drogas tiene que ver con la idea de que la institucionalización de personas que usan drogas es la única respuesta para el problema social. Por tanto, sea en las prisiones, sea en comunidades terapéuticas, en bien, lo que se quiere es aprisionar y, en el caso brasileño, esclavizar las personas que usan drogas. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo se pasa eso en la Argentina, en Colombia, esos hogares que son como prisiones, pero no hay condena para entrar? Solo basta la condena de la salud, la condena de un médico o la condena muchas veces de estas propias instituciones que en el caso brasileño incluso secuestran en las calles personas con uso prejudicial de drogas. Gracias. Bien. Bueno, yo creo que tenemos dos preguntas. No sé si hay alguna más, si no, vamos por ahí, porque la verdad que son dos preguntas amplias. Sí, tomamos Bueno, una pues, más y vamos.
Tengo una pregunta, voy a intentar a decirlo en español, que no es mi idioma, lo siento mucho. Soy la única persona, creo, de no Latinoamérica, pero bueno, voy a intentar. Si podés, presentarte también, así todos y todas te Me conocen. llamo Hilde, soy investigadora para drogas políticas, sobre todo en Colombia, en Latinoamérica ya hace muchos años. Y mi foco es sobre todo en el acuerdo de paz. Entonces mi pregunta también es para Diego, que el acuerdo de paz a veces se ve en el foro internacional como el último solución para el problema de políticas de drogas. Bueno, un par de años después vemos que no es la solución, sobre todo no para la gente en el campo, digamos. Quería saber, porque las fumigaciones normalmente hoy no se pasan más, normalmente, según los datos, ¿no? Entonces, las erradicaciones manuales, ¿qué significó en términos de daño medioambiental y corporal? Eso me interesa mucho porque, bueno, el Foro Internacional sobre todo estaba mirando en fumigaciones que ya sabemos que hace mucho daño, pero solucionamos eso con erradicaciones manuales. ¿Y qué significa eso para el medio ambiente y para la gente? Muchas gracias. Okay. Bien, agradezco mucho la pregunta y además siempre el interés, ¿sí? La empatía de personas de otros lugares que ayudan mucho con datos y su incidencia también en sus propios gobiernos para la modificación de políticas en distintas regiones, especialmente en Latinoamérica. Entonces, tenemos tres preguntas muy amplias, una particularmente para la situación del proceso de paz y los temas de erradicación y su afectación para el medio ambiente, una pregunta que trajo Juan, un comentario, pero también que invita a la reflexión de cómo haríamos en el contexto internacional para poder manejarnos en escenarios quizás diferentes a los de ahora, o no tanto. Y, digamos, y una tercera pregunta que trae Tessa en relación a las respuestas punitivas, especialmente desde el ámbito que se presenta como sanitario, ¿sí? Pero parece ser bastante punitivo en relación a ciertos problemas asociados a los consumos. Les invito a las tres personas que tienen el protagónico hoy en esta mesa bueno, a reflexionar sobre y a contestar lo que quieran y puedan sobre esas tres inquietudes, ¿no? Una particularmente a Diego y la otra a los tres. Les pido que seamos lo más breves posibles, ¿sí? Nos vamos a tomar, como dije, unos minutos más después de las 9, pero no podemos muchísimo más. Bueno, tal vez arranco yo tomando un poco la iniciativa de Juan. Y ahí, a ver, perdón por hacer una respuesta un poco argentinocéntrica, pero... Sos porteña también, Vicky. ¿Cómo? Sos porteña también. Soy porteña, no, está bien, pero voy a hablar, Pablo, tampoco tanto, voy a hablar argentina. No, a ver, porque tiene todo el sentido lo que estás mencionando, porque es lo que nosotros venimos discutiendo y pensando y también cómo trabajarlo con la región. Nos encontramos ante una situación en la que efectivamente estamos mucho más en una condición de resistencia que de alcanzar o de incidencia sobre políticas progresivas de las que venimos insistiendo desde hace muchos años. Entonces, por un lado, sí, siempre permite la institucionalidad de las buenas acciones, o sea, que las buenas acciones queden, que las buenas prácticas, que las buenas políticas queden selladas mucho más allá de el anuncio de un gobierno y puedan tener institucionalización, que puedan ser plasmadas, estar plasmadas por una ley, es algo central, ¿no? Para de alguna manera robustecer esas capacidades. Nos pasa, ¿no? Y ahí Pablo puede tener muchas más capacidades para explicarlo, pero con la ley de salud mental, con la ley de salud mental es un caso, pero iba a decir la ley de cannabis medicinal, tenemos una ley y una mejor resolución. Ahora, una resolución todos sabemos que se puede desandar de una manera mucho más fácil, ¿no?
Entonces, sí, lograr una institucionalización y usar los mecanismos internacionales, que es lo que hoy en el escenario, en el caso de Argentina, estamos haciendo, usar los escenarios, los mecanismos de protección de derechos humanos internacionales, regionales, para mostrar lo que sucede en los casos regresivos, para denunciar, para traer la mirada internacional y de alguna manera también generar estos lazos regionales con organizaciones y con gobiernos nos parece una medida central porque acá también lo que vemos, la oportunidad es la resistencia y entonces poder generar estos anticuerpos para impedir en lo máximo posible los retrocesos que hoy en términos narrativos y discursivos son muy fuertes, son muy efectivos y que lo que tememos es que sí, que se terminen transformando también en nuevas políticas, una vez más, regresivas. Entonces, insistir en usar, en apropiarnos de estos espacios y en generar la mejor y mayor sinergia posible entre las organizaciones de la sociedad civil y obviamente llamo a la creatividad para quienes tengan más ideas o impulsos porque las necesitamos. Gracias, Vicky, súper útil para pensar herramientas ahí en cómo manejarlos. Kiko, Diego, les pido también si pueden ser breves en sus respuestas. El que quiera, no se peleen, por favor. No, no queremos. No, si quieres, dale tú. Bueno, creo que esta pregunta es una pregunta clave que tenemos que tener, que ustedes en Argentina ahora están tal vez un poco empezando ahí este desafío y me parece que con el escenario americano ahora y todo más que estamos pasando, tenemos que, infelizmente, se acostumar un poco con este péndulo que estamos viviendo y parece que, pelo menos por enquanto, vamos a tener que saber cómo navegar. Y esto es para, creo que para nosotros en Brasil, un periodo inicial muy difícil de choque, como después va viendo qué recursos tenemos. Y me parece que hay una dupla cosa que hacemos ahí, que tiene a ver con esta movilización estatal, que es muy importante cuando podemos estar en el Estado, en el gobierno. Esto es, claro, un recurso que tenemos que desear y saber cómo usar de forma realística. Pero hay una cosa mucho de territorio, en esta idea de un territorio vivo, un territorio que es económico, político, de deseo, todo más, y pensando en esta perspectiva de una reducción de daños que es también no solamente en un plano negativo como reducción de daños, pero también a la ampliación de la vida, de la potencia. Y creo que para nosotros, después de un tiempo inicial muy difícil, como no sabemos, vamos a trabajando estos recursos de cómo está en este territorio afectivo, potente, y es una cosa como quase artística, como se hace eso, no sé, pero me parece que fue muy importante. Y después con COVID y todo eso, bueno, fue una locura, pero espero que esta parte se pase nuevamente tan cerca. Y después la otra cosa que es muy importante, que es muy importante para nosotros fue la situación internacional. Y creo que esto es una cosa muy importante, porque cuando está en una situación, bueno, nacional, o bueno, ahí que parece que no hay ninguna perspectiva, cuando viene personas que están pasando, sabemos que hay solidaridad, hay red, eso es muy importante. Entonces, nosotros con Argentina ahora tenemos que ser, colocar nossas brasileñidades de lado, esse, bueno, que gostamos muito os argentinos, estamos juntos com eles. Convidei Paulo para estar em minha ubicação, mas preferiu estar com outras pessoas e não se quedou comigo. Bueno, Gracias. pero la cuestión de violaciones de derechos humanos que se pasa con la comunidad terapéutica de Brasil, bueno, que estaba hablando aquí, la cuestión de justicia ambiental, la cuestión de glifosato, todo ese proceso después en Colombia. Hay muchas formas de violaciones que no tienen solamente a ver con la política de drogas, pero pasan y se atravesan por la política de drogas. Y creo que esta es una cosa clave, cómo que discutimos con las personas de los campos de los operadores de derecho, de la justicia, con las personas que están en movimientos de paz sociales, a veces también até con perspectivas distintas, religiosas y todo más, pero que tiene abertura para diferentes perspectivas de aspecto. Por ejemplo, para mí, claro, la salud colectiva, este campo es importante, no es un campo que, embora possa parecer, cuando hablamos que
Temos que pensar uma política de drogas baseada na saúde pública. Parece que a saúde coletiva pública pensa que a melhor resposta é uma resposta de uma reforma, e não é necessariamente verdade. Temos que disputar o campo da saúde coletiva também. E isto para nós também é um aprendizado importante. Estamos fazendo isso em Fiocruz, e com todo o campo que temos, e creio que isso também é uma coisa importante. Bueno, una cosa muy importante. Estamos pasando ahora en Brasil una situación muy peculiar que es la votación en Senado para que se criminalice en la Constitución Nacional el uso de todas las sustancias. Esta es una situación completamente inusitada en un momento, y esto es muy importante que tenemos esta movilización de solidaridad de todos ustedes, seja como a IPC, Harm Reduction International, todos los parceiros de América Latina. Bueno, quiere colocar en la Constitución la criminalización del uso de toda sustancia para uso como un polo o algo así. Hay una fuerza conservadora, embora tenemos en el gobierno ejecutivo avanzado con Lula y con todos los nuestros compañeros que están ahí. Tenemos una fuerza enorme de este campo conservador. Es muy importante que no dejemos de estar atentos con todo eso en la resistencia. Pero es eso, gracias. Gracias, Kiko. Bueno, Diego, te pido que seas breve. sí, Los veo a breve. todos y a todas muy desesperados por irse corriendo a la plenaria, pero más allá de eso, tenemos ahí que cumplir con un compromiso de cerrar más o menos a tiempo. Sí, bueno, trato de responder la tercera pregunta y de ahí me paso a la primera y la segunda si alcanzo. Sí, el tema colombiano, pues al ser el país que más cultivos comerciales de coca o cultivos de coca orientados a una actividad comercial de carácter ilícito tiene, Colombia se volvió un referente en los temas de cualquier tipo de erradicación, tanto erradicación forzada aérea, aspersión, lo que conocemos comúnmente como la aspersión aérea de glifosato. Sin embargo, no fue la única sustancia que se asperjó en Colombia. Tenemos la erradicación voluntaria manual y están finalmente los procesos digamos, de extracción voluntaria sin ningún tipo digamos, de sustancia. Claramente, desde mitad de la década pasada, la Corte Constitucional y diferentes instituciones en Colombia prohíben el uso el glifosato de manera aérea, asperjada, pese a que los distintos gobiernos han intentado, digamos, retomar nuevamente esa política. Y eso trae, digamos, dos cuestiones. La primera es el uso la aspersión de sustancias como el glifosato, el paraquat y otras sustancias similares a pesticidas en el ambiente de las actividades lícitas o de las actividades con las que se hace la transición. Y traigo un ejemplo muy concreto, el departamento del Bichada, en la altillanura Amazonía colombiana, donde trabajé yo durante un tiempo. Tenemos el caso de la altillanura como esta gran región en Colombia, que enarboló digamos, los discursos progresistas del gobierno de vamos a dejarlo ilícito y ahora nos metemos de lleno con las actividades sostenibles, la economía verde, los combustibles limpios, la energía limpia. Eso que trajo efectivamente un acaparamiento de tierras, pero absurdo, grotesco, y unas prácticas que empezamos a encontrar en el Bichada, donde los nuevos cultivos, tanto de manera en escala media, pero sobre todo en gran escala, empezaron a usar el paraquat, que es una sustancia mucho más tóxica que el glifosato, para hacer aspersión en cultivos lícitos. ¿Por qué? Porque es en predios de carácter privado. ¿Qué hace el agua? Fluye. ¿Y qué hace cuando fluye? Se lleva todos esos químicos. ¿Quiénes son todas las familias afectadas de esa toxicidad? Pues las familias que bordean, digamos, estas clústeres de corporaciones que están adquiriendo o que adquirieron tierras, digamos, en esa zona. ¿Cuál es el segundo aspecto? De una manera ya un poco más en pequeña escala. Cuando nosotros analizamos tres contextos: fincas que tienen cultivos ilícitos,
fincas que tienen transición, es decir, cultivos lícitos e ilícitos, y fincas que han hecho la transición completa. Nos empezamos a encontrar con un nivel de toxicidad que va en escala. Las familias que cultivan coca tienen un nivel de toxicidad tanto en pesticidas como en fertilizantes y en tres tipos de sustancias: pesticidas, fertilizantes y otras sustancias, digamos que se mueven entre lo medio y lo bajo. Familias que están haciendo la transición, que en el uso de fertilizantes tienen un nivel bajo, pero empieza a subir el nivel de contaminación en el uso de pesticidas. Y cuando ya hacen la transición completa, el nivel de toxicidad aumenta ostensiblemente. ¿Qué nos encontramos qué nos encontramos en ese caso? La recurrencia en ciertas poblaciones de enfermedades que se vuelven típicas ante el uso dérmico de ciertas sustancias, pero también respiratorio. Nos empezamos a encontrar un poco con esa situación, lo que nos pone de presente que especialmente las mujeres, que son quienes están expuestas al lavado de la ropa en esas condiciones, están más expuestas tanto a esa exposición como a posibles enfermedades derivadas, tanto cutáneas como respiratorias, de la exposición diaria a esas sustancias. Eso es, digamos, tengo mucho más para comentarte, pero creo que lo dejaría hasta ahí por Bien. ahora. Y simplemente cierro con lo tuyo. Yo creo que crisis siempre, nosotros usamos mucho la palabra crisis. Si fuera eso, crisis ha habido la historia está llena de crisis. Y cuando lo planteamos en el sentido nuestro, nosotros hemos tenido que resistir todo el tiempo. Nosotros hemos vivido resistiendo todo el tiempo. Por lo tanto, si nos achiquitan la puerta, nosotros vamos a responder. O sea, claramente vamos a responder. Respondió Estados Unidos en el 2020 con el Black Lives Matter Movement, respondió Chile en el 2019 y respondimos Colombia, desde Cali, que fue el centro del paro nacional, en el 2021. Te lo aseguro, nos achiquita la puerta, nosotros la vamos a abrir como sea. De eso te lo aseguro. Gracias, Diego. La verdad que les agradezco un montón a los tres panelistas que nos han acompañado, también el interés de quienes han participado. Solo quizás agregar una pequeña reflexión para poder también promocionar e invitarles a quienes tengan ganas y todavía estén ahí a otro evento que estamos organizando al mediodía, ¿no? Pero en esto que traía Juan, ¿no? Quienes trabajamos hace mucho tiempo pensando en la importancia de lo que las políticas tienen o podrían tener en las intervenciones en las comunidades, tenemos una gran contradicción, ¿no? Porque sabemos, y nos parece importante, no abandonar esos espacios y promover que quienes trabajan en terreno puedan incorporar esta perspectiva de trabajo a nivel político y bueno, de incidencia en los gobiernos, porque eso podría volver en beneficio de las poblaciones. Pero al mismo tiempo sabemos la distancia que hay entre unos y otros y que muchas veces muchos ejercicios de las comunidades no tienen nada que ver con lo que se discute en Viena y les importa muy poco y siguen sosteniendo y trabajando en la defensa de derechos ciudadanos. Y en ese sentido, hoy vamos a tener un evento satélite organizado por Riot y coorganizado con intercambios, donde apoyan también algunas organizaciones regionales, que va a tratar de pensar el camino hacia el 2029. El título es largo, pero se los comparto. Está Manu ahí también de Riot, que cualquier cosa puede compartir con ustedes algunas cosas de lo que va a pasar en ese evento, pero se llama El trabajo de la sociedad civil con vulnerabilidades sobre el terreno para conseguir unas políticas de drogas centradas en las personas y sus comunidades. Y lo que va a pasar ahí es que vamos a tener el testimonio de algunas organizaciones que trabajan en terreno, eso va a estar grabado, donde se les hizo algunas preguntas que tienen que ver con la incidencia de ciertas políticas internacionales o multilaterales en sus prácticas. Y bueno, ahí
ahí me toca, digamos, poder compartir con ustedes cuál ha sido la incidencia y la participación de sociedad civil en estos espacios de Naciones Unidas, especialmente a lo largo de estos últimos 15, 20 años, y va a estar Josep de Josep Rovira de Energy Control, también un viejo dinosaurio del trabajo en estos campos, con quienes vamos a tratar de poder tener una conversación amena, y les invitamos a todos y a todas a que se puedan sumar y podamos tener una conversación ahí distendida sobre esta participación de sociedad civil en estos eventos que a veces creemos que son tan importantes y que nos ponemos contentos por tantos cambios logrados, y a veces nos frustramos tanto y creemos que nos estamos aburriendo, y cuando volvemos de Viena decimos es la última vez que vamos. Entonces, entre esas dos posiciones y contradicciones que tenemos, me parece que es el terreno en el que tenemos que ir moviéndonos y viendo cómo modificamos algunas cosas. Les agradecemos muchísimo, a los panelistas especialmente, a todos quienes han participado, y les invito a compartirse sus datos y poder seguir estando en comunicación y fortaleciendo las redes que venimos construyendo en Latinoamérica y con el resto del mundo hace tantos años. Muchísimas gracias a todos y a todas, y seguimos comunicados. Gracias.